Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Señoras y señores, videopodcast, pero explicando las cosas claritas. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia la ruina, literalmente. La situación en el sector de la perfumería creo que va de mal en peor, pero no solamente, no con respecto a ellos, porque además la mayoría de las divisiones de lo que compramos normalmente, que suele ser selectivo, hasta incluso low cost, dependen de otra firma o de otra serie de ingresos por parte de las firmas, como puede ser la moda o la cosmética, entendiéndolo pues como pues productos de belleza, beauty, totalmente, ¿vale? No creo que esto vaya muy bien, sobre todo porque desde el punto de vista de alguien que está comprando perfumería todos los meses, estoy viendo que los precios siguen subiendo de una forma muy preocupante, hasta el punto de que se está volviendo esto que asfixia. Esto está siendo ya asfixiante, pero 100%. Vas a las perfumerías y te encuentras los precios más subidos de una forma progresiva. Además, teniendo en cuenta de que efectivamente estamos en el mes de octubre y ya estamos encaminados a la campaña de Navidad, y a partir de aquí estamos en escalada de precios. Pero además es que está siendo una escalada de precios brutal. Yo lo noto muchísimo. Están subiendo precios a degüello. Sí que tenemos las grandes económicas como siempre hemos tenido, y que gracias a Dios pues también van surgiendo otra serie de productos baraticos, pues a partir de 8 euros, pues y de 5 euros también. Pero es muy preocupante lo que está pasando, porque yo creo que las empresas se están dando cuenta de que están como muy aguantadas por el tema de la situación económica, y están subiendo precios. Aquí que se imputan muchísimos ítems, como efectivamente está subiendo la luz, por lo menos en España, está subiendo la luz, está subiendo el agua, está subiendo absolutamente todo, y todos los productos básicos ya de por sí están incrementándose en el precio, con que imaginaros un producto que no es de primera necesidad como un perfume. Es que yo me pongo a mirar esta misma semana, es que se me va la boca, a mirar precios, y yo digo, pero ¿cómo es posible esto? Es que ya está más caro, es que va subiendo, y va subiendo, y va subiendo, y yo no quiero ni pensar cuando llegue Navidad a qué precio vamos a tener que estar comprando productos, pues, perfumería. Es que hago así, porque como tengo perfumes, es que alargo la mano y ya tengo uno. Si me pongo por detrás ya ni os cuento. O sea, es que no puede ser. Hay cosas que encuentras a buen precio, entrecomillado, pero si sacas el balance medio de lo que costaban anteriormente y lo que están costando ahora, está subido de más. Pensemos que si suben aquí en España el precio de la electricidad, todo esto se ve afectado, con lo cual las empresas y las tiendas tienen que subir los precios, porque ellos a lo mejor sí que han comprado este producto, este Trussardi, por ejemplo, lo han comprado más económico y lo pueden ofrecer en un principio, sin atender a subida de precio de la luz, pues algo más o menos llevadero. Pero si está esta fragancia, que la compraron en ese momento, más o menos llevadero, y la tienen allí presentada, y les suben la electricidad, este precio, a pesar de haberlo comprado antes, se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque está puesto en una estantería y está siendo iluminado con una electricidad que el precio no era el que tenía hace, pues yo qué sé, pues un año y medio. No, lo tienen que adaptar al precio que tiene la electricidad ahora, con lo cual que costaba más barato, al final termina incrementando su precio, porque ya hay una serie de valores y de ítems, es que me caliento, que van sumando y sumando. Que me caliento porque es la parte que a mí me toca, porque es de lo que yo vivo, de la perfumería y de todo esto. Bueno, vivo ya sabéis, youtuber a tiempo completo. A otras personas y a mí también lo que más me duele no es la perfumería, me duele que me suban el precio de la barra de pan, o del arroz, o de la harina, o de lo que sea, me da igual, lo que sea, o de una fruta, Eso sí que me importa de verdad.
porque repercute en mi economía, aunque esto también efectivamente repercute en mi economía porque tengo que estar comprando todos los meses. Pero, ojito, cuidado, porque ahora viene ya, como aquel que dice también, pues no sé qué día vendrá, el de Halloween, que en el Halloween no se regala perfume normalmente, vendrá algún día de algo, el del padre, la madre, la abuela, el nieto, la nieta, y con las mismas ya entramos en el Black Friday. Ojo, cuidado con esos días, ya sabéis que los precios los empepinan para arriba y luego parece que te están haciendo una rebaja y luego de rebaja no tiene nada. Esta mañana me he vuelto a meter a mirar precios de nuevo y me he encontrado unos precios que yo decía, pero por el amor de Dios, otra vez subida de precios. Es que se nota muchísimo. Para alguien que no esté mirando precios de perfumes todos los días, no se da cuenta. Pero si te pones a mirar precios de perfumes todos los días y estás ahí mirando y salseando, a ver si encuentro algo oferta, algo que merezca la pena. Es que no veo nada. Todo lo que encuentro sobreprecio. De lo que estaba marcado, pues incluso un año. Vamos a remontarnos a un año. Un año atrás no tenían estos precios. Estaban caros, porque además todos los años van subiendo. Hay que tenerlo así, pero vamos, prístino. Pero es que ahora, aquí en España, este tipo de productos da miedo acercarse. Les están pegando un pepinazo muy fuerte. Luego encima pues jugamos a que te pones a mirarlo online y luego ves precio de inicial de salida 200 euros, precio en oferta 150, nunca ha estado a 200 euros porque jamás salió a la venta a 200 euros. Tú lo pones como si fuese una oferta porque es el precio recomendado venta, pero luego tú juegas con tus márgenes, pero aún así sigue estando súper caro si atendemos al precio de hace un año, porque le han pegado una subida que tela marinera. No me extraña que mucha gente se plantee el seguir haciendo, pues esto, vídeos de review, porque es que no puede ser. Es que hay que pagar a la gente que está trabajando en las tiendas, hay que pagar a todos los procesos que llevan entre medio toda la fabricación, hay que pagar muchísimas cosas y al final todo repercute. Estoy cogiendo tu satisfacción, que nadie se dé por aludido, por Dios, pero es que es la que tengo aquí de cerca, pero podría coger también la Pasco, ¿vale? Que tengo aquí, tengo artillería, vamos, tengo que alargar la mano y si no, pues cojo otra de otro sitio. ¿Qué precio? Yo sé que hay 50.000, pero al final todo termina repercutiendo. Que por favor, más que nada, que lo tengáis presente, ¿eh? Porque yo es que me he puesto a mirar precios para, digo, voy a ver si puedo hacer, ya voy haciendo la cesta de la compra y tal, para ver si meto algo de perfumería para este mes que viene. Voy a ir mirando a ver si hay algo que va mereciendo la pena, pero es que me tengo que estar quieto, es que es imposible. Ya no puedes comprar perfumería con la misma alegría que se compraba antes. Es que es una barbaridad. Pero sobre todo es aquí en España, porque luego me pongo a mirar precios fuera y sí que están caros, pero es otra cosa. ¿Ahora qué? Luego hay que imputarle el que te lo traigan aquí a tu casa y entonces cágate lorito porque te meten un meneo que te levantan en peso, claro. Entonces allí lo ves más barato, pero luego, claro, tienes que pagar los famosos 12 euros que normalmente se pagan para traértelo aquí a España, a no ser que estén incluidos los gastos de envío a partir de no sé cuánto dinero, porque si no, te quedas a dos velas, te dejan tieso. Entonces no te merece la pena comprar un producto de perfumería fuera, a no ser que sea ya algo muy, muy especial. Pero si no, repercuten en ti un montón de impuestos, de tasas arancelarias y de cosas que dices, no, hasta aquí podíamos llegar. Entonces, quiero que lo sepáis que mucho ojo, cuidado, que estamos en campaña de Navidad, de verdad, ¿eh? Olvidaros de cualquier otro tipo de consideración de que si ahora viene el Halloween, lo que sea, me da igual, lo que sea, que estamos en Navidad, ¿eh? Que de aquí a la Navidad no queda naica, y que los precios van para arriba, pero que da auténtico pánico. O sea, es que da vértigo. No es que... da pánico y da vértigo de la velocidad que llevan de escalada los precios dentro del sector de la perfumería. Pues nada, al final yo creo que vamos a terminar haciendo lo que hacían nuestras abuelas, ¿no? Yo qué sé, pues... Vamos a poner a macerar jazmines no, porque los jazmines no salen por maceración, pero vamos a poner a macerar romero y cáscaras de naranja y de tal, y vamos a hacer perfumes por maceración, porque no os va a quedar otra, ¿eh? Estoy llevándome a un extremo, pero no es ninguna tontería lo que estoy diciendo, porque me parece auténticamente una locura, ¿eh? Pero bueno,
ahí estamos. Así que mirar muy bien dónde metéis la tarjeta, eso sobre todo, y no compréis a ciegas. Ahora es motivo de más para que nadie compre a ciegas, que lo tengáis todo más que supervisado. Y seamos conscientes de que, por lo menos aquí en España, las cosas se están poniendo muy negras, está subiendo demasiado el precio absolutamente de todo, imputado más que nada por el tema de la electricidad, y por supuesto aranceles, porque donde antes no pagábamos aranceles, como era el caso del Reino Unido, ahora ya no puedes hacer ninguna compra al Reino Unido, porque con las mismas te llaman los de DHL diciendo que haces un ingreso por valor de X dinero o no te llega nanay, y te quedas sin el producto y sin el dinero luego porque es tu responsabilidad porque lo has pagado, ¿no? Señoras y señores míos, que no puedo deciros absolutamente nada más, simplemente que atentos, ojo a visor, revisar precios, buscar y rebuscar, y donde os más interese, pues podéis hacer vuestras compricas, porque la verdad es que la cosa pinta muy, muy fea. Y creo que toda esta escalada de precios lo único que va a hacer va a ser incrementar sobre todo la posible futura crisis que se va haciendo cada vez más intensa, porque con estos precios a ver quién compra, y si no compras no hay movimiento de dinero, si no hay movimiento de dinero no se genera riqueza tampoco, no se generan puestos de trabajo, no se generan muchísimas cosas. Y los caprichos, y yo entiendo esto como un capricho porque no dejan de ser caprichos, son los primeros que te quitas de en medio, porque tienes que comer caliente todos los días. Señoras y señores, la alquimia del perfume, hablando de todo un poco, mi libro, disponible en todas las plataformas digitales de venta y en las librerías. Ya sabéis que tenéis revisados de perfumes, los más icónicos dentro de mi vida, no la de Pepito Jiménez, la de mi vida, y vistos siempre desde mi punto de vista. Ya sabéis que también me podéis echar una mano si os da la gana con el Patreon a partir de €1. Y pues ya me parece a mí que poquitas cosas más, salvo que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo, Javier Orgaz, os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias por estar ahí, señoras y señores. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.